poder alimentarse. Ellas son seres autónomos. Entonces, para fabricar su alimento, las plantas pues emplean materia inorgánica y utilizan como fuente de energía la luz solar. A este proceso lo denominamos. ¿Cómo lo denominamos a este proceso? A ver, no quiero que me conteste Godoy, que me conteste otra persona. ¿Oh? Fotosíntesis. ¿Perdón? Fotosíntesis. Fotosíntesis. ¿Su apellido de usted es? Picheo Francia. Muy bien, muy bien. Listo. Así es, muchachos. Ven, entonces vamos a través de esto vamos reforzando más entonces decimos pues que este proceso se denomina fotosíntesis. Y para que se lleve a cabo la fotosíntesis se requiere pues de mucha energía, la cual las plantas la captan. Esa energía, ¿de dónde lo captan? La luz solar. De la luz, pues la luz del sol, ¿no? Del sol, ¿sí? Pero esa luz del sol es captada gracias a quién. ¿Quién lo capta? Profesor, se refiere a la energía Los química. síntomas. A la luz del sol, me estoy refiriendo Ok. a la luz del sol. Todavía no está transformada, pero esa luz va a ser transformada, pero va a ser captada por una sustancia que hay en la planta. ¿Cómo se llama esa sustancia en la planta? ¿La clorofila? La clorofila, exactamente, ¿no? La clorofila. Muy bien, exacto. Entonces, en cuanto al agua y las sales minerales, la planta, ¿por dónde lo absorbe? Vemos en la imagen, lo va a absorber a través de la raíz de la planta, ¿no? La raíz de la planta y todas aquellas raicillas o pelillos que tiene la planta, ¿no? Que absorben del suelo tanto el agua en el suelo, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono, el oxígeno y el vapor de agua, pues van a penetrar en las hojas a través de unos orificios que están formados por células guardianas, que se conocen con el nombre de ¿qué? ¿Alguien me dice? ¿Cómo se llama? Estomas. Los estomas. Sin miedo, muchachos. Sin miedo, díganmelo, porque si nos equivocamos, vale la pena y sobre eso aprendemos. Sobre nuestros errores vamos a aprender mucho más. Entonces, los estomas. Entonces, van a ser a través de los estomas. Pero si ingresan, también tienen que salir, ¿no? Está ingresando el dióxido de carbono, ingresa el oxígeno, ¿no? A través de estos. ¿Y por dónde salen? Ya entraron por los estomas. ¿Y por dónde creen ustedes que salen? ¿Habrá otro sistema por la cual la planta elimine estos? Por los estomas también. Claro, por los estomas también, porque no hay otro, ¿sí? Por los estomas. Entonces ven cómo nos vamos dando cuenta y cómo vamos construyendo ya ese proceso, ¿no? Entonces también salen pues a través de los estomas, ¿no? Y los alimentos que elaboran las hojas mediante el proceso de fotosíntesis, pues se van a repartir al resto de la planta para su nutrición. Como podemos ver, el proceso de alimentación de las plantas comprende varias etapas, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, deben tomar sustancias del suelo, como el agua y las sales minerales. ¿Sí? En esa diapositiva. Otras sustancias lo tomarán del aire, como puede ser el dióxido de carbono, como ya lo dijimos a un inicio, y la energía solar. Luego debe transformar esas sustancias en alimentos mediante el proceso de la fotosíntesis. Una vez elaborado el alimento, debe repartirlo por toda la planta. Así los puede utilizar tanto para crecer como para obtener energía para seguir viviendo. Es importante la energía
para cumplir con todas las funciones metabólicas del organismo. La última etapa de este proceso consiste en eliminar las sustancias de desecho generadas durante la nutrición. Entonces, para la fotosíntesis, también me dicen qué elementos tiene que intervenir. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? ¿Qué elementos intervienen? Van a intervenir ¿quiénes? Sustancias inorgánicas. Y dentro de estas sustancias inorgánicas, ¿quiénes? Las sales minerales. ¿Qué más? El agua. Y eso lo toma a través de las raíces. Pero también es necesario, para cumplir esa función, que la planta tenga la luz solar. ¿Y qué más? Aparte de la luz solar, el dióxido de carbono. Mire, son elementos principalísimos con los cuales la planta va a cumplir la función de la fotosíntesis. Ahora, como dijimos, ¿no? Las plantas fabrican su propio alimento, por tanto, pues no necesitan alimentarse de otros seres vivos. La alimentación de las plantas comprende 3 etapas. Vamos a ver si lo tenemos acá. Esta diapositiva. No lo tenemos. Entonces comprende, les decía, diferentes etapas, que son 3 y que debemos tomarlos en cuenta. Por ejemplo, a manera de la explicación que ya yo les di, si alguien podría decirme cuál sería esa primera etapa, ¿no? Para fabricar su alimento, las plantas, ¿cuál sería esa primera etapa? Ahí, según el gráfico, ¿qué sería? ¿Cuál sería? La luz solar. Sí, pues eso tiene eso es un elemento que tiene que intervenir necesariamente, ¿no? Entonces, para completar el concepto de su compañero, pues las plantas en primer lugar deben tomar sustancias del suelo, ¿sí? Deben tomar las sustancias del suelo. Primero tienen que tomar las sustancias del suelo, ¿de acuerdo? En este caso, las sales minerales más el agua. También, ¿no? Y las otras sustancias también que están en el aire. ¿Cuáles son las sustancias que los toman del aire? Dígame una. ¿Cuáles son? ¿El oxígeno? Para fabricar, ¿eh? Para fabricar Dióxido de carbono. dióxido de carbono, claro, para fabricar. Entonces, cuando hablamos, porque estamos, de hecho, que inconfundiblemente estamos hablando de la fotosíntesis, ¿sí o no? Que es que sirve para que la planta pueda elaborar su alimento. Entonces, por eso decimos que, en primer lugar, tomar sustancias del suelo y del aire, ¿no? Que ya conocen cuáles son sustancias. Luego, transformar estas sustancias en alimento y repartir el alimento por toda la planta. Además, para aprovechar su alimento, las plantas necesitan respirar permanentemente como el resto de los seres vivos. Entonces, resumiendo, para fabricar su alimento, su propio alimento, las plantas lo hacen en 3 pasos, ¿no es cierto? El primero, la absorción. La absorción De sales y agua. exactamente. En segundo lugar, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? La luz solar. Yo estoy hablando de cuáles son esas etapas que la planta tiene que utilizar para en primer lugar, ya, toma los, elaborada. El dióxido de carbono. en primer lugar, toma las sustancias que están en el suelo, pues, que están en el suelo y en el aire, ¿de acuerdo? Es lo primero que hace la planta, ¿sí? Porque de lo contrario, ¿cómo elabora diríamos, sin esa materia prima que le va a servir para elaborar la alimento? Pues lo primero que tiene que hacer es agenciarse de algo, tener esa materia prima que va a hacer, en este caso, la absorción de sustancias que están en el suelo y que están en el aire, que le sirven para elaborar su alimento. ¿Cuáles son esas sustancias? El agua, las sales minerales, el dióxido de carbono, la luz solar. ¿De acuerdo? Eso es lo que toma la planta en primer lugar. Una vez
que ya tiene estas sustancias, ¿qué es lo que hace? Lo transforma, ¿sí? Lo transforma. Porque miren, aquí tenemos sales minerales y aquí tenemos agua. Estos dos, ¿sí? Mezclados van a constituir lo que se conoce con el nombre de la savia bruta. Esto va a ser absorbido por la planta y gracias a la intervención de la luz solar y el dióxido de carbono se va a transformar. Por eso dice se transforma, ¿no? ¿En qué se va a transformar? Se va a transformar. Savia elaborada. Exactamente, muy bien, muchachos. Se va a transformar. Por eso decimos entonces que el segundo paso viene a ser transformar esas sustancias en alimentos, que ya viene a ser la savia elaborada, ¿no? Pero esa savia elaborada no se quede ahí, ¿no? En las hojas, sino son repartidas a toda la planta. Exactamente. Uy, ahí están los tres pasos: la absorción, la transformación y la distribución. Espero que me hayan entendido, muchachos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Me han entendido? No me han entendido. Ah, ya, Sí, muy profesor. bien. Listo. Ya. Entonces, continuamos. Me gustaría que todos participen también, si me han entendido o no, porque no sé si el resto me entendió. Entonces decimos que los vegetales, a diferencia de los animales, ¿no?, son capaces de fabricar pues su propio alimento. Y aquí quiero poner énfasis nuevamente: ¿a partir de qué? De agua y sales minerales que toman del suelo a través de sus raíces, gases que toman del aire y que penetran por sus hojas, la luz del sol. Entonces, con estos componentes, las plantas fabrican otras sustancias más complejas que utilizan para crecer y realizar sus funciones vitales. Creo que ahí nos vamos entendiendo. Ahora, lógicamente que hay una determinada cantidad de alimento elaborado, y no todo lo utiliza la planta, ¿no? Entonces, parte del alimento que no utiliza en estas funciones, ¿no?, lo almacenan pues en las hojas, lo pueden almacenar en sus raíces, puede ser que lo almacenen en sus frutos y también lo pueden almacenar en las semillas. Las plantas, ya dijimos, toman el agua y sales minerales por la raíz y el dióxido de carbono por las hojas. Disculpen que yo insista en esto, pero lo que yo quiero es que entiendan bien este proceso, que eso nos va a servir luego para nuestras posteriores clases. El agua y las sales minerales entran a la raíz a través de los absorbentes y forman pues una mezcla que se conoce con el nombre de llamada de savia bruta. La savia bruta entonces sube por el tallo hasta las hojas a través de unos tubos muy finos, ¿no? Y entonces la savia bruta sube a través de unos haces, ¿no?, muy finos. ¿Cómo se llaman esos haces? Ahí lo tienen, acá lo tienen, ahí está. Se llaman vasos leñosos. Y estos vasos leñosos, ¿dónde están? Están en el xilema, ¿ya? O también por los vasos leñosos. Entonces, el dióxido de carbono entra a las hojas a través de unas aberturas muy pequeñas que se conoce con el nombre de estomas. Acá tenemos el dióxido de carbono que va a entrar a la hoja a través de los estomas. Aquí el oxígeno está entrando a las hojas a través de estas estructuras conocidas como insistimos en la fotosíntesis, ¿no? Aunque ya no debo de hacerlo, pero lo voy a hacer porque es importante, porque si no lo entendimos en una primera vez, en la segunda vez vamos a entender mucho más rápido, mucho más
más completo, ¿no? Eh, la fotosíntesis, como hemos dicho, pues es el proceso que realizan las plantas para fabricar ¿qué? ¿Qué fabrican? Su Su alimento. A través de la alimento. fotosíntesis. Alimento, profesor. Su alimento, muy bien. Entonces, la fotosíntesis se produce en las hojas, el agua y las sales minerales de la savia bruta se combinan con el dióxido de carbono y se transforma en la savia elaborada. Miren, una vez que la savia bruta ya ascendió y penetra el dióxido de carbono, existe pues una reacción, una combinación, y como producto de esta combinación, nosotros vamos a tener la savia elaborada, que es el alimento de la planta. Para transformar la savia bruta en savia elaborada, la planta necesita la luz del sol. Por eso, las plantas solo realizan la fotosíntesis de día, cuando hay luz, cuando hay luz. Existe en las plantas unas, que les digo, cualidades, no lo sé cómo llamarlo, que existen pues plantas que son de fotoperiodo corto y plantas de fotoperiodo largo. Aquellas plantas que son de fotoperiodo corto, el fotoperiodismo se refiere al tiempo de duración de horas luz que necesita la planta para poder eh, cumplir con sus funciones y crecer normalmente, ¿no? Entonces, por eso decimos hay plantas que son de días cortos, pero también hay plantas que son de días largos. Entonces, por eso, en Perú tenemos estaciones no muy marcadas, pero en otros países sí, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Miren, cuando llega el otoño en Estados Unidos, todas las hojas de los árboles se caen. Cuando llega el invierno, no hay plantas, no hay agricultura, está todo barrido porque es un invierno muy fuerte, hay nieve, las plantitas mueren, unas que otras por ahí que dentro de la casa, porque hay calefacción. Pero cuando ya llega el verano, entonces las plantas nuevamente comienzan a crecer. Y saben, muchachos, las horas de luz el tiempo son largas, el día es largo. En verano 9 de la noche todavía es de día. Entonces, siguen bajando. Por este concepto que nosotros decimos que las plantas solo realizan la fotosíntesis de día, cuando hay luz, mientras haya más luz. En Perú, si ustedes han visitado Chancaillo, yéndonos de la plazuela de Guaral y volteamos a la derecha, como quien nos vamos al norte, siempre a la derecha yo conozco unos campos de cultivo de flores. Ellos necesitan de fotoperiodismo largo. ¿Qué hacen? Los agricultores le ponen focos. Yo me imagino que ustedes sí conocen, ¿no? Alguna vez han pasado por ahí. Le conocen luz artificial para que la planta siga trabajando. Entonces, por eso hablamos y decimos que la fotosíntesis se realiza durante acabo de leer un documento en el cual pues salen las fases de la luna. Y entonces un comentarista indica y dice, yo siempre he tenido conocimiento y he sembrado durante la luna llena, porque mientras haya luz, la planta sigue fotosintetizando. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿algún comentario al respecto de esto? También ustedes tienen sus propias experiencias. ¿Sí? Profesor, Sí. entonces la siembra adecuada sería de la planta en la luna que dijo ahorita. Ahí nomás. A ver, no necesariamente. Yo les digo ese es el comentario que yo leí, ¿no es cierto? Ya se entiende que ya la planta ya debió estar ya crecida, no sé, para que pueda. Sí, es cierto, totalmente, de que durante la luna llena
la savia pues asciende a la planta y se reparte por toda el vegetal. Y yo les quiero colocar un ejemplo, por ejemplo, de las personas orates, o sea, de las personas que tienen alguna disfuncionalidad mental, los loquitos que llamamos, ¿ya? Si alguien ha tenido una amistad, un amigo, un familiar de esta naturaleza, se habrán podido dar cuenta que durante la luna llena se alocan más. ¿Y por qué? Porque justamente porque la sangre comienza a subir más al cerebro. Entonces hay un choque que hace que tengan una mayor actividad de locura, ¿no? Esa es más o menos. Sí, y es necesario, muchachos, que sí se tenga en cuenta las etapas de la siembra. Por ejemplo, los madereros dicen hay que cosecharlo, la madera, no sé, no me acuerdo en qué etapa de la luna, pero porque si lo compone, mientras que en esto la madera se vuelve más fuerte, no se destruye. Sí, hay que cuidar más. Pero es importantísimo las etapas. ¿De acuerdo? Algo más con muchachos. Profesor, ¿Me escucho? Yo les escucho a todos, ¿ah? No hay ¿las problema. plantas acuáticas realizan el mismo proceso? Claro, las plantas acuáticas también, pues, también fotosintetizan, y si no, estamos hablando de todo el reino vegetal, ¿no? Sí, exactamente. Si no habría luz, ¿cómo fotosintetiza? ¿Ah? Sí, exactamente que sí. A ver, un momentito, muchachos. Parece que alguien quiere ingresar. A ver, yo cuando estoy con la diapositiva no los veo. Aquí sí puede, dice Octavio Quispe. Bueno, miren, ya pasó tiempo, ya un buen tiempo. ¿Qué horas ya son? Ha pasado 47 minutos. ¿Le damos el ingreso o no lo damos? ¿Lo rechazamos? ¿Qué dicen? Entre nomás, profe. Entre, no, profesor. Que Y que diga que no, pasó. Cuente que pasó por pero, algunas inconvenientes. pero que no se vaya acostumbrando pues, mal a esto, ¿ya? Así le van a decir ustedes, su delegado le va a decir hasta. Porque mire que estamos haciendo la clase y quiere ingresar. Y se me malogró la... ¿Ven la diapositiva? Sí, ¿no? Ya. Sí, pero... ¿Ven la diapositiva? sí. Sí, profesor. Listo, continuamos. Entonces, reafirmando, pues las plantas captan la luz solar mediante una sustancia llamada clorofila, ya me lo dijeron antes, pero reafirmamos, ¿no? Que es de un color amarillo, ¿no? Amarillo, naranja, ¿no? De acuerdo a la planta, ¿sí o no? Hola, los escucho. ¿Qué dice La Godoy? clorofila... Godoy, no lo escucho. Sí, profesor. ¿De qué colores? Si yo cuando veo la zanahoria lo veo de color naranja, ¿no? La cúrcuma de color Verde. amarillo. ¿De qué color la clorofila? Verde. Pero tiene hay pigmentos que son como Ah. en el caso de la zanahoria son los jalapeños, Sí. las otras. Exacto. Sí, pues, pero claro, esos son pigmentos que tienen las plantas, pero la clorofila es de color verde. Verde. Pero las plantas son verdes. Ya no son como las plantas son verdes. Pero como les digo, a mí me gustaría que participen todos, pues. Profesor, Dígame. ¿y Dígame. cómo recibe la luz solar el cactus si no tiene hojas? Por el tallo, porque esa es una cactácea. A estas plantas se le llaman plantas aleríferas, me parece. No tienen hojas, pero tienen tallo. Y entonces, la función de las tres funciones principales, sí, que hacen las plantas. ¿Cuáles son las tres funciones principales? La absorción de sol azul.
¿Cuáles son las 3 funciones principales de las plantas? A ver, Ah, eso ya lo vimos en la clase pasada. La respiración, la la transpiración respiración y y fotosíntesis. la fotosíntesis, ¿no? Que lo llevan a cabo por distintos órganos de la planta. Y la respiración, miren, además de hacerlo por las hojas, por los tallos, también lo hacen ¿por dónde? Las raíces. Por la raíz. Por las raíces, claro, que hemos hablado de eso, ¿no? Ya llegaremos a la respiración o hemos pasado la respiración, no lo sé, para hablar sobre eso. ¿Eh? Ya no, ya está en la otra, ¿no? Pero no, ya lo hicimos, creo, ya está aquí en el video anterior. Pero Profesor, muchachos, la planta respira también por las raíces. ¿Ah? Por eso hemos dicho nosotros que mucha importancia tiene la estructura del suelo, ¿sí o no? Creo que ustedes están llevando manejo de suelos, creo, ¿sí? Entonces yo me imagino que a ustedes les han dicho, pues, que el suelo, la estructura del suelo tiene importancia, gran importancia para la respiración de las raíces de las plantas. Entonces este suelo puede ser compacto o este suelo puede ser suelto. Compacto cuando está formado pues por partículas muy finas, que viene a ser un terreno arcilloso, y un terreno suelto cuando sus poros son mucho más grandes, y esto está formado pues por la arena, ¿no? Entonces, ¿dónde hay un mayor porcentaje de poros? ¿Dónde hay más poros? ¿En el arcilloso o en el arenoso? Más poros va a haber en un suelo arcilloso, pero en un suelo arenoso los poros van a ser mucho más grandes, ¿sí? Entonces, ¿dónde debo regar con mayor frecuencia? ¿En un suelo arenoso o en un suelo arcilloso? Porque de acuerdo a la cantidad de agua, yo tengo que darle espacio. Porque la planta las raíces tienen que respirar. Si no respiran, la planta se muere, ¿no es cierto? Entonces, seguramente que ya les dijeron también. Entonces, más frecuente el riego en los suelos arenosos, ¿no? Porque se percola, se infiltra con mayor rapidez, es decir, se pierde más rápido el agua, porque esos poros son más grandes, pues. Mientras que en los arcillosos, esos poros son más pequeñitos, entonces pues, se va a retener mayor cantidad de agua, ¿sí? Y el agua llega a un momento que se satura el suelo y comienza a irse. Se riega por la superficie del suelo, mientras que en el arenoso no sucede eso. Entonces, en el arenoso yo tengo que regar más espaciado. Un ejemplo, yo puedo decir, yo en un suelo arenoso pues riego cada 15 días, o perdón, en el suelo arcilloso cada 15 días, pero en el suelo arenoso yo riego cada 15 días, dependiendo del objetivo, dependiendo cómo vea la humedad del suelo, porque ahí se pierde con mayor. Además, en un suelo arcilloso, tengan en cuenta que el agua tiene un movimiento vertical, ¿sí? Un movimiento vertical, es decir, hacia abajo, mientras que en un suelo arcilloso tiene un movimiento más horizontal, es decir, que se expande alrededor de la planta o del terreno. ¿De acuerdo? Solamente para que me entiendan. Entonces, dígame. Buen día. ¿Cómo está? Por ejemplo, si yo quiero sembrar por ejemplo, en un campo, digamos, arcilloso, lo que yo puedo mayormente es echarle por ejemplo, en este caso puedo sembrarle palto a por ejemplo, un campo arcilloso, se le puede echar incluso también arena fina. A ver, si usted tiene un suelo arcilloso, lo que generalmente se recomienda más es que usted, por ejemplo, incorpore material.
¿sí? No digo que no le puede agregar, incorporar arena, ¿no? Porque eso va a lograr soltar el suelo. Pero mayormente en la agricultura, en los cultivos más, nosotros manejamos lo que se llama la materia orgánica, ¿no? Que va a soltar un poco el suelo. ¿Y por qué la materia orgánica? Porque también la materia orgánica suelta pues el suelo. O también se puede aplicar en uso arenoso la materia orgánica. ¿Qué hace la materia orgánica? La materia orgánica hace que como un cementante de las partículas, ¿no? Y la materia orgánica logra esto, retener la humedad. Pero sí, si usted tiene la disponibilidad de la arena, siembra palto, bueno, suelta el suelo. Yo, por ejemplo, en mi casa siembro macetas, pero es un suelo compacto, ¿qué hago? Le meto arena. Y con la arena yo suelto el suelo, ¿no? Y no voy a tener problemas de pudriciones. Y bueno, en el suelo hay muchos otros factores pues, que se tienen que ver, ¿no? El pH, la cantidad de sales, es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, el instituto tiene un terreno que está ubicado en las lomas de Granados, de más o menos unas 5 hectáreas, pero a los alrededores, ¿no? Ese suelo tiene mucha concentración de sales. Y es así que por eso cuando ustedes practican una agricultura, primero hay que determinar qué cosa es lo que tiene el suelo, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, si realizamos una siembra, quisimos hacer un cerco con esa planta que tiene espinas, gualango, ¿no? Guaranguillo. Se hizo los huecos, se plantaron, pero no tuvimos en cuenta que ese terreno era salitroso, tenía mucha sal, ¿no? Como consecuencia, se plantaron y nosotros lejos de ese lugar, cuando fuimos a verlo, la gran mayoría estaba muerta. Y los agricultores que conocen la zona, pues este suelo es muy salitroso, tiene muchas sales. Entonces lo primero hay que hacer un tratamiento a ese suelo. Bueno, se podría hacer con riegos constantes, ¿no? Y eliminar, pero nuevamente va a volver. Pero ese sería entonces, el suelo es bien complejo, que yo tengo toda la esperanza y la confianza de que si es que están llevando en este momento esta unidad didáctica, pues les va a servir de mucho y pongan mucha atención, es muy importante. Hay que dar mucha importancia al suelo, porque cuando lo vemos al suelo por primera vez, dice, bueno, pues el suelo es una sustancia inerte, ¿no? El suelo no tiene vida, ¿no? Pasamos, lo pisoteamos y todo, ¿no? El suelo tiene vida. Si ustedes cogen un puñado de tierra, pues en ese puñado de tierra existen miles y miles de microorganismos, ya sean benéficos o ya sean patógenos, pero hay vida en el suelo. ¿De acuerdo? ¿Quién me preguntó? Rivera Castro, Julio. Ya, Rivera Castro. Listo. Hay jóvenes también que ya siembran, pues tienen esa experiencia, ¿no? Que también es necesario que les compartan sus experiencias, no soy solamente yo, son todos. Profesor, Sí, dígame. entonces han drenado el suelo ahí porque ahí en la loma de Granado han sembrado mandarina. Oh, ¿ah, sí? Han hecho drenes. ¿Han hecho drenes? Supongo, profesor, porque está sembrando mandarina ya grande. No. ¿Quién va a sembrar? ¿Quién va a drenar? Nos agarró la pandemia. Bueno, yo ya no he ido todo el año pasado. Y cuando hacemos un trabajo, nos organizamos y salimos todo el instituto, todo agropecuario, salimos, lo llamamos faena. Y llevamos toda la gente y nos repartimos el trabajo. Pero no me acuerdo que se haya hecho un dren. No, y además también seguramente que la mandarina lo han sembrado para la parte superior, ¿no? Porque ustedes saben que las sales siempre se acumulan en la parte más baja, pues por el efecto de las lluvias y todas esas cosas, ¿no? Entonces el riego, todo eso, las sales tienden a bajar a la parte más baja. Me imagino
Yo no sé, no lo he visto. Debe estar en la parte más superior. ¿O no? ¿O no es así? Corríjanme o díganme. No, está en la parte inferior. Cerca al canal, por el canal, Sí, Ah, todo ya. eso, hasta la Y- iglesia. y ya están grandes. Sí, ya 3 años por lo menos tiene esta planta. No. Ese es otro terreno. El terreno que nos compete a nosotros no tiene nada, es eriáceo. No es eriáceo, sino no tiene nada. Es para arriba. Sí, Ay, hay ay, un campo, pero- hay un campo de mandarina, pues es un campo de mandarina que pertenece a la comunidad lomera. Después de ese campo está el nuestro, está para arriba. Incluso una parte ya lo hemos cercado con piedra. Sí, hemos hecho, sí, eso. Y de donde inicia creo que hay unos pozos de agua al otro lado. Sí, hay unas pozas de agua que el dueño viendo en nuestro fracaso, no teníamos agua, nos dijo, señores, consíganse una motobomba y yo les puedo dar agua. Pozo. Es el papá de un alumno, por eso nos ofreció el agua, pero nos dijo también con una manguera delgada, no muy gruesa, porque si no me secan el pozo. ¿Ya? Entonces, que yo sepa, no, 3 años no hay nada. No, pero Yo- me refiero con las plantas que han sembrado, ¿cómo han hecho? ¿Han drenado? No, pues eso han mejorado, pues, seguramente que ellos pues han aplicado determinadas técnicas para poder eliminar las sales, ¿no? O de repente esa parte de ahí no ha habido sales, no lo sé, no conozco ese proceso, pero sí. Y hay productos incluso de cuando hemos ido, de paso hemos cosechado, ¿no? Y bueno, pues sí hay. No toda la zona puede estar, pues, no toda la zona. Pero donde le digo, donde la parte que le corresponde al instituto, nosotros sembramos el guaranillo y lamentablemente fracasado. En alguna oportunidad, confío que ustedes van a ir y si usted conoce, pásese al terreno del instituto y va a ver que plantas de guaranillo, pues tal vez haya la parte superior, pero para abajo están muertas todas. Tarea de ustedes, muchachos, para el trabajo. Son prácticas. ¿Ya? Bien. Nos hemos desviado del tema, pero creo que valió la pena. ¿No? Entonces, decimos que las plantas pues captan la luz solar mediante una sustancia llamada clorofila, que es de color verde. ¿Sí? No se olviden, de color verde. Como resultado pues de la fotosíntesis, las plantas eliminan oxígeno. ¿Sí? Durante este proceso, las plantas también producen oxígeno, que se libera a la atmósfera. Este oxígeno es el que utilizamos todos los seres vivos para poder cumplir con una función muy importante que se conoce como respiración. Y la savia elaborada que se ha producido en las hojas se reparte por toda la planta a través de unos tubos llamados los vasos. ¿Cómo se llaman esos vasos? Miren, la savia bruta sube por los vasos leñosos, pero la savia dorada también va a circular por toda la planta a través del floema, ¿no? Pero ¿cómo llamamos a esos vasos también? ¿Cómo los llamamos? ¿Alguien se acuerda? Yo me acuerdo que hemos visto ya eso. A ver, ¿qué me dice el alumno Castro? ¿Cómo se llama? Sí, ingeniero. ¿Cómo se llamará? Rivera Castro. Sí, Rivera Castro. ¿Cómo se llamarán esos tubos a través de las cuales es repartida la savia? ¿Cómo se llamará esos pasos que están ubicados en el floema? A ver, alguien le ayuda a su compañero. Se llaman
los vasos liberianos, ¿sí? Entonces, por donde sube la savia bruta se llama vasos leñosos, y por donde se reparte la savia elaborada se llaman vasos liberianos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos vasos son distintos de los vasos leñosos, los que transportan la savia, ¿no? Así, los dos tipos de savia nunca se mezclan, son vasos diferentes. Este reparto es necesario, pues hay partes de la planta, como la raíz o los tallos, en las que no se produce la síntesis y necesitan alimentos. Ahora, las plantas, como todos los seres vivos, deben respirar. Para ello, pues, toman oxígeno del aire y expulsan dióxido de carbono. El oxígeno lo combinan con los alimentos para conseguir energía. Las plantas respiran continuamente. Miren, y la respiración se lleva a cabo tanto de día como de noche. No solamente se realiza en la noche, ¿no? Todas las partes de su cuerpo necesitan oxígeno. Las plantas realizan la fotosíntesis para fabricar su alimento. Para ello necesitan agua, sales minerales, dióxido de carbono y luz solar. Y nuestras plantas también necesitan respirar. Les decía que las plantas respiran de noche. Lo que pasa es que en el día la función de la fotosíntesis es mucho más grande, ¿no? Es la función principal. Entonces eso enmascara a la función de la respiración que se lleva a cabo en la planta, pero en el día por supuesto que es mucho más, es menos, en menor proporción en comparación a la función que se pueda llevar durante la noche. ¿Qué otro más tenemos? A ver. Entonces ya vimos, ¿no es cierto? Haciendo un resumen, entonces podemos indicar que las plantas fabrican su propio alimento. ¿A través de quién? ¿A través de quién fabrican su propio alimento? La A través fotosíntesis. de la fotosíntesis. Luego la otra función viene a ser la entrada de las sustancias. Ya lo vimos cuáles son esas sustancias que ingresan, ¿sí? Realizan la función de la fotosíntesis. Luego pues el reparto de la savia ya elaborada, y la otra función que cumplen las plantas viene a ser la función de la respiración, que hace en una clase anterior. Bien, hoy a continuación nosotros vamos a ver lo que es el movimiento del agua, ¿no? El movimiento del agua a través de la planta. Pero ahí el gráfico es claro, nos está indicando, ¿no? Entonces, como una planta utiliza pues el agua y cómo una planta utiliza el agua y cuál es la interacción entre las raíces, la planta y el aire circulante. Miren, el agua es transportada por las raíces, ¿sí? De las raíces a las hojas por sistemas conductores. En este caso ya dijimos por quién es transportado el agua a las hojas. ¿Por quién? Por los vasos leñosos. Por los vasos leñosos, exactamente, es decir, por el xilema, así es. ¿Sí? Miren, en un proceso dirigido, si puede ser un proceso dirigido
como transpiración, o sea, ¿no? Gracias a la transpiración es que el agua sube por el tallo, por los vasos leñosos. La raíz solamente se va a encargar de absorber el agua, nada más, y se estancaría acá. Pero gracias a la transpiración que se va a producir, entonces esa es una fuerza de succión, y que necesariamente la planta tiene que cumplirlo. Entonces es como una bomba, ¿no? Que absorbe. Entonces esa fuerza que se produce, y entonces el agua comienza. Por eso decimos que es gracias a esta función que se conoce con el nombre de transpiración. Pero de la cantidad de agua absorbida por una planta, cerca del 90% se transpira, es decir, se pierde, mientras que solo el 10% se utiliza para su crecimiento. ¿No? Yo tengo ejemplos, pero acá, pero tal vez me logren entender. Un cultivo, por ejemplo, en una etapa de crecimiento, transpira casi 4.5 litros de agua por metro cuadrado en un día soleado, ¿no? Entonces el agua evaporada de esta forma, cuando se evapora, cuando tenemos un invernadero, tenemos todas las condiciones de una, ¿no? Tenemos ventiladores, organización para el riego, tenemos estos calefactores que va a aumentar la temperatura. Entonces, ese es un invernadero. Los que tenemos en el instituto simplemente son a través de aparatos especiales. Se puede también recuperar esa. Yo me imagino que también ustedes están llevando un curso de riegos, creo, ¿sí? Entonces en riegos yo me adelanto también a la evapotranspiración, y que teniendo en cuenta este parámetro sirve para que los encargados apliquen el agua necesaria y solamente lo que necesita la planta, ¿no? Eso no es materia de nuestra asignatura. Y bueno, el agua pues es el compuesto de mayor importancia para las plantas, ya que todos los procesos fisiológicos de los vegetales requieren la presencia de agua, es decir, de este líquido, ¿no? Pero nos hacemos una pregunta: ¿qué es lo que hace a esta molécula tan especial para las plantas? No solamente para las plantas, dicen que el agua es vida, para las personas también, pero en este momento estamos hablando de las plantas. Entonces, el agua se conoce como el disolvente universal, ¿sí? Esto se debe a que la molécula de agua es que una parte de ella es parcialmente positiva y la otra parte es parcialmente negativa. Entonces, esta característica le permite al agua disolver otras moléculas polares, como son las sales minerales y los carbohidratos simples, sustancias que son indispensables pues en la nutrición de nuestras plantas. Entonces, la alta capacidad calorífica y el alto calor de vaporización del agua ayudan pues a que la energía calórica de las plantas pueda disiparse en la evaporación. O sea, al producirse la evaporación, entonces la planta pues va
enfriándose, ¿no? Entonces, y permitan pues que las plantas puedan tolerar los cambios de temperatura y a que su organismo se enfríe para mantener una temperatura que sea estable. Ambas propiedades se deben pues a la estructura pues, de los elementos químicos, en este caso se conoce con el nombre de puentes de hidrógeno que se forman en las moléculas de agua. Saben ustedes que la molécula de agua está formada por dos átomos por el H2O, ¿no? Por hidrógeno y por el oxígeno. Entonces, el agua tiene la propiedad de adherirse a las superficies, es decir, de pegarse a las superficies. Esto hace posible, pues, que dentro de la planta el agua se adhiera a los tejidos, permitiendo entonces que el líquido, los nutrientes lleguen a todos los órganos. Porque las moléculas del agua se unen entre sí. Y cuando estas moléculas de agua se unen entre sí, es decir, la molécula B, la molécula C se unen, ¿no? Se pegan, diríamos. A esta propiedad nosotros lo llamamos la propiedad de cohesión, ¿sí? Que junto con la propiedad de adhesión son las responsables de que dentro de los tallos de las plantas se puedan mantener columnas de agua y nutrientes. Lo que les quiero decir es que el agua tiene dos propiedades principalísimas. Una viene de la propiedad de adhesión y la otra viene de la propiedad de cohesión. La adhesión es para unirse, para pegarse a las paredes de los tubos por donde va a circular, de los tejidos vegetales, mientras que la cohesión va a ser, ¿cómo les puedo decir? La unión, el juntamiento, ¿no? La agrupación de todas estas moléculas de agua. Entonces, gracias a estas dos propiedades de adhesión y cohesión, es que dentro del vegetal las plantas pueden tener agua y pueden transportarse así el agua y los nutrientes. ¿Algún comentario, muchachos, acá? Listo, continuamos. ¿Me han entendido, no? Yo espero que me han entendido. Si no me preguntas, porque me han entendido. Bien. Entonces, las plantas, pues son las que requieren más agua para sobrevivir, ¿no? Más que otros organismos. ¿Y cuál es la razón por la que necesitan? Es que en las plantas se produce el fenómeno de la transpiración, ¿sí? Es decir, pérdida de agua. Ya dijimos que las plantas durante la transpiración necesitan o pierden 90% de esa agua que es absorbida, ¿sí? Y entonces es necesario reponerla, ¿sí o no? Claro que sí, hay que reponerla. Por eso decimos que la transpiración es un mal necesario, ya que en la mayoría de las plantas los estomas deben permanecer abiertos durante el día con el fin de captar el dióxido de carbono para la fotosíntesis. Entonces, las plantas no pueden cerrar esos estomas para evitar la salida del agua que lo necesita, sino que esos estomas tienen que permanecer abiertos durante el día. Entonces, ¿para qué? Justamente para cumplir esa función tan importante que es la fotosíntesis, ¿no? Y que para que se cumpla la fotosíntesis, pues, a través del estoma tiene que penetrar el dióxido. Entonces, por eso decimos que la transpiración viene a ser un mal necesario. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Regar la planta, ¿no? Reponer lo que la planta está perdiendo. Sí, pues, el riego es un mal. El riego tiene que realizarlo personas que conocen. Yo siempre en Guaral he escuchado algo a los agricultores
que el cultivo de algodón es un poco complicado regarlo porque a veces se riega más, se riega menos y hay personas especialistas en el riego de algodón. El que sabe regar algodón, decían, es el que riega algodón sabe todo, sabe ¿no? Sabe calcular la cantidad de agua. Es que nosotros debemos evitar que la planta se estrese porque de lo contrario es un retraso en su producción, ¿no? Por eso mi recomendación es que pongan muchísima atención en esa unidad didáctica que viene a ser el riego. Claro que los riegos localizados son mucho mejores, ¿no? Mucho mejores que los riegos por gravedad. Bien, entonces hemos hablado, miren, de una función, estamos hablando de una función importante, ¿no? La transpiración. Ver, ¿qué es la transpiración? Esto, a ver, déjeme preguntar a alguien, no me respondan, ¿ah? Voy a preguntar a alguien. A ver. Tengo aquí a Jairo Adriel. Jairo Adriel, ¿me podría decir qué entendió usted por transpiración? Buenos días, profesor. ¿Cómo está usted? Dígame. Respiración, bueno, es cuando las hojas emanan el agua por los poros y, y también también por la cuando dióxido de carbono. No, esos respiran, pero emanan el agua y el O2. Bien, Jairo. Yo le agradezco por su intervención. Vamos a completar con el resto de sus compañeros. Ya. Tengo aquí a la alumna Fátima. Buenos días, profesor. ¿Me escuchas? Sí, claro que le escucho. A ver, complemente lo que dice. O agregue, o dígame. Transpiración es la pérdida de agua, pero por la temperatura. O sea, es como que si hay mayor temperatura, más transpiración. Perfecto, muchísimas gracias, Estefan. Ya su compañera Fátima se nos adelantó y ella nos dijo algo más sobre lo que queríamos hablar. Sí, pues, ¿no? Eso, la transpiración viene a ser la pérdida de agua, simplemente la pérdida de agua, ya está. ¿A través de qué? De los poros. ¿Cómo se llaman esos poros? Pues viene a ser los estómagos. ¿Sí? Sí. Entonces, y que, como dice su compañera, que la transpiración va a depender de algunos factores. Ella habló y nos dijo que viene a ser la temperatura. Mientras más temperatura, ¿no? Mientras la gradiente sea mayor, entonces la transpiración va a ser mayor. Sí o no, es por lógica, ¿no? Por lógica. Más calor. Es decir, si tenemos en cuenta nosotros como personas, verano, hacemos una pequeña actividad y ya estamos transpirando. Sí. Mayor temperatura, mayor. Muy bien, muchachos. Bien. ¿De qué más hablamos ahora? Vamos a hablar cómo lo absorben las plantas, ¿no? Miren, la mayor parte del agua que utilizan las plantas es absorbida de manera pasiva por el sistema radical vía osmosis, es decir, pasiva, o sea, no hay actividad extra, es decir, que no hay un gasto de energía metabólica, ¿no? Por eso se dice que es una absorción a través de las raíces, pero
de una manera pasiva a través de la ósmosis. Ya sabemos que es la ósmosis. Si en el agua, en el medio, en el suelo hay una gran cantidad de agua, necesariamente entonces el agua va a ser absorbida por las raíces, ¿no? Ese es el fenómeno de la ósmosis, de una concentración mayor a una concentración menor, ¿sí? Si estoy mal, me corrigen, muchachos, también, yo puedo equivocarme, ¿ya? Así es que me corrigen, ¿no? Profesor me dicen, no es así, es de esta forma, listo, y vamos juntos. Entonces el sistema radical consta, pues, como ustedes conocen, de raíces de varias, de una infinidad de múltiples raíces individuales de distintas edades, porque la raíz no que serán las raíces principales, y luego tenemos las raíces o los pelos absorbentes que van creciendo, y por eso se forma una masa y son de diferentes edades. Y en las raíces por lo general hay una gran cantidad de pelos absorbentes que incrementan la absorción. La raíz sirve solamente como superficie de absorción. Bueno, tal vez no esté de acuerdo con este concepto, pero porque a nosotros siempre nos dicen, ¿no?, que la raíz sirve de anclaje. Y efectivamente sirve de anclaje, pues, a la planta, ¿no? Entonces, nosotros diríamos que aparte de la función de anclaje que cumple la raíz, también sirve como una superficie de absorción. Y es gracias a la transpiración de la parte aérea de la planta que el agua se absorbe y llega a las partes más lejanas de la raíz. En otras palabras, pues, la transpiración es la fuerza que impulsa la absorción del agua, ya que crea una fuerza de succión que bombea el agua al interior del Bueno, hay diversas teorías, pues, que explican este fenómeno, pero hay una teoría que la más aceptada entre los botánicos, especialistas sobre cómo el agua vence, pues, la fuerza de la gravedad, tiene que ascender. Entonces, es la teoría de la cohesión y la tensión. Esta explica que al transpirar se genera un déficit de agua, porque es una pérdida de agua, ¿no? Entonces, cuando a una célula le falta agua, absorberá líquido de la célula contigua, de la célula vecina, y esta de la otra célula vecina, y así sucesivamente. Entonces, debido a las propiedades de adhesión y cohesión del agua, basta con que se absorba una sola molécula de agua para que las otras se adhieren y se forme así una columna ascendente de agua a lo largo de todo el xilema. Como ustedes ven, la gran importancia que tienen estas propiedades, la cohesión y la adhesión y la transpiración, es una fuerza motora que va a hacer posible que el agua suba desde las raíces hasta las partes más lejanas de esta, es decir, suba a la parte superior. Ya. Vamos a ver una diapositiva por acá, a ver si nos ayuda a esto. Y decimos que el agua se mueve. ¿Se mueve por qué dijimos de la raíz del suelo a la raíz? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué fenómeno? ¿Ah? Cohesión. Del suelo a la raíz, del suelo a la raíz. La raíz va a absorber el agua del suelo, de la parte circundante. ¿Cómo se le llama ese fenómeno? ¿Por qué fenómeno penetra el agua a la raíz? ¿Cómo se llama eso? Pelos absorbentes, profesor. Los pelos absorbentes son parte de la raíz que van a cumplir esa función de absorción. Yo me refiero al fenómeno que permite que el agua penetre a la raíz. Ya lo dijimos. A ver, voy a preguntar. A ver, Chepe Godoy Chepe, ¿cómo está? Por favor, disculpe la Por la cohesión. Ese es dentro de la Capilar. eso.
Eso es dentro de la planta. ¿Qué pasó, Che? Se descontinuó. La ósmosis. Sí le estoy implicando hace un momento. La ósmosis, y que es el movimiento del agua de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Imagínense, la planta no está regada, necesita agua, regamos, hay gran cantidad de agua. Comienza a pasar entonces, ¿sí o no? Ese fenómeno se conoce con el nombre de ósmosis. Y ya dentro de la planta se lleva a cabo esos dos fenómenos importantísimos, que viene a ser la adhesión y la cohesión. Pero tiene que haber esa fuerza que genera la transpiración, es decir, la succión, para que estos puedan pasar. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Hola? Sí, profesor. Listo. A ver. Muchachos, les doy 10 minutitos pues para poder que ustedes también puedan descansar. 3 horas es demasiado. Dale, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Continuamos, ¿ah? Yo no tengo inconveniente, yo lo hago por ustedes. Está bien, pues. Ya, 10 minutos. Ya. Son 11:30, 11:20 comenzamos, ya. 11:20, listo. 11:40. Listo. Tómense un vasito de agua o lo que sea para poder estar. Voy a tomar mi desayuno, profe. Listo, tomen su desayuno, muchachos, tomen su desayuno. Profesor, disculpe.